Ah, Ya sí, está, ya, sí. ya aparece. Ah, perfecto. Gracias, Cristian. Gracias, Fabián. Dale, con gusto. Es que no sé, pienso que no está funcionando como bien porque la vez pasada algunos chicos no lograron eh, ubicarse para la asistencia, no sé por qué será, pero ahí está, ¿cierto? ¿Tú lo viste? Sí, ¿Yo? sí. Ah, pues a mí, yo no sé si a mí me salga, porque tengo Sí, eso entendido es que sale cuando tú le le sales a dices la red de cada oferta de curso. CIPAS y das el periodo y la asignatura y ahí salen los ofrecidos. Pero creo que es cuando tú lo haces nacional. Cuando Ah, lo ya, haces por curso solamente le aparece a las personas que convocaste. ya. Pero te debe aparecer a ti. Espérate, miro, a ver, Creo que déjame sí. ya compruebo. Sí, Espérate, eso a es ver, un yo también tema. vuelvo a mirar. Todos los CIPAS pasa lo mismo. Espérate, a ver. Sí, ahí aparece. Mira, ahí dice Livia, ejercicios 3-4, Livia Costa y Fabián Ricardo. De hecho, creo que la que no aparece es la mía. No, pero la mía sí está por solo a los de mi grupo. Sí, sí me aparece Livia. O sea, no entiendo por qué a Cristian no le aparece. Y si a mí me aparece es porque sí lo pusiste para personas que no están en el curso. Sí, es raro porque la vez pasada también le sucedió a varios, entonces la asistencia queda incompleta. ¿Quién Ok. sabe qué será? Pero yo creo que ahí está bien, no sé si es que hice Pues yo lo algo mal. veo, al menos yo lo puedo ver. Gracias, Cristian. Está bien. Entonces, yo creo que vamos a empezar. Buenos días, tutores. Yo estoy Buenos aquí días. recién buscando otra vez porque le di reiniciar y Sí, estoy buscando por cuantitativo, por razonamiento, por todos los filtros posibles y no me aparece ninguno. le das el código de la materia que es 200611 y el periodo 1704, Cristian. Me parece que no hay CIPAs programados con los parámetros ingresados. Eso es muy raro.
Sí, porque yo ¿Quién sabe? recuerdo que en el CIPAS pasado también pasó así con algunos compañeros. Sí, sí, quién sabe por qué Y será, pues está no siendo no me quería selectivo, quedar ¿no? sin la asistencia realmente. Mm, no sé qué pasará. Bueno, igual queda la grabación, entonces, pues ahí aparecen los que están. Bueno, entonces vamos a empezar nuestro CIPAS. Entonces vamos a mirar la presentación, que está, no sé qué, que no me deja compartir ahora. No, ah, ya, listo. A ver, vamos entonces ahora sí a mirar nuestra presentación. Entonces, eh, bueno, por favor, cuando tengan inquietudes o quieran que les aclare un poquito más, me indican, todos tienen acceso al micrófono y está la grabación para los que no puedan asistir, puedan revisar. Entonces, nosotros vamos a trabajar razonamiento cuantitativo a través de análisis de gráficos. Vamos a mirar en esencia algunos elementos que necesitamos conocer, como es dentro del análisis de gráficos, necesitamos revisar que en ocasiones existen variables cualitativas y recuerden que una variable cualitativa es aquella que no tiene unidad de medida, eh, son atributos o cualidades, por ejemplo, color favorito, materia favorita, tipo de profesión, carrera que estudian. Este tipo de variables se pueden representar a través de diagramas circulares o diagramas de barras. Entonces, aquí vemos la distribución del PIB por sectores, Producto Interno Bruto. Entonces, cada color me representa un sector, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la pesca, es verde, eso significa que el PIB tiene una participación del 11.8% a nivel nacional. Si me interesa el comercio, entonces voy al verde clarito. Digo, hay un 10.2% de personas que se dedican al comercio y eso hace que el PIB tenga una participación de 10.2%. Bueno, observen que también uno ve que el valor más representativo en tamaño es el rosa, que significa suministro de electricidad y agua. Eso significa que tiene un 26.9%, seguido de este azul clarito que es acuicultura y pesca de camarón, con un 22.2%. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí tenemos un diagrama circular. Aquí tenemos un diagrama de barras que también sirve para representar variables cualitativas. Aquí representamos en el eje X las frecuencias, es decir, cuántos individuos cumplen con la categoría o condición. En este caso estamos hablando de el sabor favorito de helado, entonces chocolate, vainilla, fresa, brownie, chicle. Entonces, observen que el valor más representativo es el chocolate, que tiene 18 personas que prefieren ese sabor. El siguiente será el brownie, que tiene una participación de 12 personas dijeron que les gustaba el brownie. El que menos les gusta, observen, es el chicle y hay 2 personas. Entonces, fíjense que en el eje X están las categorías, la cualidad de la cual estoy hablando, y en el eje Y están las frecuencias, la cantidad de individuos que prefieren esa categoría. Siempre es importante tener en cuenta que un gráfico de barras también lo puedo construir con totales o con porcentajes. Bueno,
Entonces ya tenemos dos gráficas para hacer representaciones. Entonces, otra forma de representación puede ser un diagrama de barras comparativo, como este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, en ese gráfico de barras comparativos, nosotros podemos llenar los valores, ¿cierto? Y decir, bueno, digamos que este gráfico de barras comparativos, ¿por qué es comparativo? Porque observo a los estudiantes, pero clasificados en hombres y mujeres, ¿cierto? Que se matricularon en grado 1 hasta grado sexto, ¿sí? Bien, entonces digamos que esta información la puedo presentar en una gráfica de barras comparativas o la puedo visualizar a través de una tabla de contingencia. Entonces puede que a usted le den la tabla de contingencia para representar el diagrama de barras o viceversa. En este caso, tengo la información del diagrama de barras comparativas. Vamos a llenar los espacios que nos faltan, ¿sí? Para ver si entendemos cómo leer esta gráfica. Entonces, si uno analizara, por ejemplo, diría las barras más altas en azul. Entonces nos damos cuenta que en el grado 2 y en el grado sexto es donde se encuentra la mayor representatividad, con la misma cantidad. ¿Eso qué significa? Azul son mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que se matricularon más mujeres en grado 2 y también en grado 6, ¿sí? ¿Cuántas mujeres se matricularon? 22. ¿Dónde se matricularon más hombres? Entonces vemos la barra más alta de naranja y nos damos cuenta que en el grado quinto fue donde más se matricularon hombres y se matricularon 21, ¿sí? Seguido del grado primero que se matricularon 19, ¿sí? Entonces, uno puede leer lo que necesita, lo más alto o lo más bajito. Por ejemplo, ¿dónde se matricularon menos hombres? Entonces dice uno, ¿dónde? Me pregunto yo. Si tienen el micrófono abierto, por favor, pueden participar. Buenos días, en el curso segundo. Buenos días. Sí, señora, muy bien. En el grado segundo, porque tenemos solamente 14 mujeres, que es la barrita más bajita. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros cuando podemos incluir esta información que está en diagrama de barras en una tabla, esa tabla se llama una tabla de contingencia. Puede ser una tabla de doble entrada, pero alguien dice no es de doble entrada porque efectivamente tiene dos columnas, pero no tiene dos filas, tiene muchas más filas. Eso significa que la tabla de contingencia puede tener cualquier cantidad de filas y cualquier cantidad de columnas. En este caso tenemos dos columnas y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. ¿Listo? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que hay 16 mujeres matriculadas en primero. Entonces, efectivamente. Entonces digo, ¿y en primero cuántos hombres hay? Muy bien, 16. 19. Perfecto. Bueno, ahora aquí me falta otro datico. ¿Cuántos hombres hay en cuarto grado? Entonces nos vamos aquí a cuarto grado y decimos ¿cuántos hombres hay? 17, profe. Muy bien, 17. Bueno, entonces ya llenamos esto. Entonces, uno podría calcular los totales sumando todos los elementos que están en la columna para saber cuántas mujeres hay, ¿cierto? Entonces diríamos aquí hay 6, 8, 10, 11. Aquí habría 11, va 1, 2, 4, 6, 8, 81. Entonces significa que tendríamos 81 mujeres, ¿sí? Entonces cuando yo Profe, pero leo todo, no tendríamos que totalizar los datos que hacen falta, como el de tercero y el de quinto. ay, no me di cuenta, discúlpame, tienes toda la razón, sí, se me pasó ahí. Muy bien. Bueno, yo estoy como un poco despistada hoy. Entonces, mujeres de tercero, muy bien. ¿Mujeres de tercero hay?
¿Cuántas? 18. Muy bien. Y nos faltaría las mujeres que están en quinto. ¿Cuántas? 20. 20, muy bien. Entonces ya observemos a ver qué espacio nos queda. Aquí tenemos que nos faltan los hombres que se matricularon en quinto. ¿Cuántos? 21. 21. 21, muy bien. Entonces, ya ahora sí podemos hacer el total por columna. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántas mujeres se matricularon, cuántos hombres se matricularon, podríamos sumar las columnas. Bueno, entonces sumemos las columnas. Entonces, en las columnas tendríamos, a ver, 10, 30, 38, 48, 56, 77, 97, 97 y 22 me daría 112, 119, ¿cierto? Bien, entonces, y de esa manera vamos sumando también los hombres. Entonces, ¿cuántos hombres tenemos aquí? Entonces tendríamos 20, 10, 20, 33, 43, 49, 59, 66, 87 y 87 y 18 me da 105. Entonces tendríamos aquí 105. Si nosotros sumamos los hombres y las mujeres, estaríamos determinando cuántos estudiantes se matricularon en general en ese colegio, ¿cierto? Entonces tendríamos por este lado 224. Entonces quiere decir que estoy analizando un colegio donde tenemos solamente 224 estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces aquí también podríamos hacer el marginal de cuántos estudiantes están en primero, ¿cierto? Entonces, en primero aquí podríamos hablar de los totales. Entonces, en los totales tenemos aquí cuántos hombres, en primero cuántos hay. Entonces, por este lado hay 20, como 35, 70, ¿sí está bien? 20, 35, 70, sí. Por este lado, entonces vamos a mirar en general, tanto mujeres y hombres, cuántos se matricularon. Entonces significa que alguien no está poniendo atención. Bueno, entonces, ¿qué significa aquí? Que aquí ya nos dieron los totales. Los totales. Entonces, los totales me van a decir que son los números de matriculados. Si yo hago aquí, construyo la otra columna de totales, significa que no estoy entendiendo qué es matriculados y totales. Fíjense que si yo sumo 16 y sumo 19 me da 35. Si sumo 22 y sumo 14 me da 36, ¿cierto? Entonces hay que entender qué valores me muestra la tabla y si se calcularon los totales por columna, que no se habían calculado, o en este caso, si se calcularon los totales por fila, ¿cierto? Entonces significa que a veces la tabla puede llevar valores y no necesariamente todo tengo que calcular, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí tengo la tabla de contingencia. Si yo quisiera con esta tabla de contingencia construir este gráfico, pues lo puedo hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces recuerden, volvamos a repasar. Entonces la información de variables cualitativas se puede representar en un diagrama circular, que también se le suele llamar pastel, en un diagrama de barra simple, y si tengo dos características para analizar, la puedo analizar o más
pueda analizarla en un diagrama de barras comparativo. Esta información, si usted la quiere mostrar toda, entonces la pasa a una tabla de contingencia. Entonces dice, ¿y cómo? Entonces acuérdense que aquí en el eje X tengo los grados, entonces yo puedo aquí escribir los grados, ¿sí? Entonces tengo grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa estoy mostrando? Entonces no solamente los grados, sino que me está mostrando categorías de mujeres y hombres. No va a importar en el orden en que lo hago. Primero había podido hacer los hombres y las mujeres, o había podido empezar por sexto, séptimo, pero para que me quede más ordenado, pues lo puedo hacer así, ¿sí? Y empieza uno a buscar la conexión. Entonces dice, mujeres que están en primero. Entonces voy a mujeres que son azul. Grado primero, entonces mujeres azul, entonces son 16. Aquí, por ejemplo, este 21, ¿qué significa? Que voy a buscar los hombres de grado quinto. Entonces, hombres son naranja, grado quinto. Entonces, tengo 21. Ahí están, ¿sí? Recuerden que usted al sumar todos los elementos de la columna, en este caso el 16 y 19, está obteniendo el marginal, es decir, cuántos estudiantes están en primero, ¿sí? Entonces significa que los totales son importantes. Entonces, en grado cuarto, ¿cuántos tenemos? Entonces dice, se matricularon 38. ¿De dónde sale este 38? Cuarto. Entonces, ¿cuántos estudiantes están en cuarto? Los 21 y los 17, ¿sí? Que le da 38 en total, ¿sí? Uno podría construir una tabla de totales también, ¿sí? Para mirar el total y mirar cómo se desglosa cada una de las categorías. Bueno, y recuerden que también tengo tanto el total por fila para saber cuántos estudiantes se matricularon en cada curso o el total por columna para saber cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, ¿sí? Bien. Entonces, tanto el marginal, digamos, si yo sumo hombres y mujeres me da 224 y si sumo el número de matriculados, también me da 224. Bien. Entonces, es como una estrategia para que nos quede más fácil hacer los ejercicios. Si usted tuviera una variable cuantitativa que tiene unidad de medidas, por ejemplo, que podemos, la cantidad de gramos que tiene una libra que venden en el mercado. Entonces, al hacer el control de calidad, existe un proceso que uno va a medir si efectivamente cada una de las bolsas tiene, digamos, 500 gramos. Entonces, para verificar esos procesos, entonces uno lo que hace es analizar el contenido de las bolsas y mirar cómo se distribuye, ¿sí? Si hay paquetes que tienen lo establecido o la mayoría tiene lo establecido, muy poquita o muy poquita se nos fue, muy poquito o mucho, ¿sí? Entonces, este es un histograma de frecuencias que me permite analizar esa información. Entonces, otra variable que nos puede servir, cantidad de litros de agua consumidos en un día por los estudiantes. Aquí no puedo decir por Luis porque es algo particular. La variable me diría por los estudiantes o por los miembros de un conjunto o un barrio. Entonces, esa información, cuando son variables cuantitativas, se puede graficar en un histograma de frecuencias. Por ejemplo, aquí graficamos las edades. Entonces se hicieron intervalos de 0 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50. Y aquí, ¿cuántos cumplen la condición? Entre 0 y 10 años hay 2 personas, entre 10 y 20 años hay 6. La mayoría de personas encuestadas tienen entre 20 y 30 años. ¿Cuántos? 12. ¿Listo? Bueno, entonces otro elemento que necesitamos para poder hacer ejercicios 2 y 3 es el análisis de la media aritmética. La media aritmética es un promedio, ¿sí? Y se va a calcular
sumando todos los valores de interés. Si los valores de interés son x1, x2 hasta xn, pues esos valores se suman. Por eso aquí dice hasta x3 más puntos suspensivos hasta xn. Porque esta es una fórmula y me está indicando que a veces puedo tener 3 valores, 4, 5. Entonces, n va a corresponder a la cantidad de elementos que usted tiene, que pueden ser personas, objetos, animales, cosas, no sabemos. Y n va a ser la cantidad. Por ejemplo, si yo tuviera x1, x2 y x3, serían 3 elementos. En este caso, como tengo n elementos, por eso se divide entre n, ¿sí? Bien. Entonces, esa es la fórmula para calcular el promedio. Entonces, aquí algo particular, calcular la edad promedio de los estudiantes que han participado en la conferencia de ciencia de datos. Entonces, aquí tenemos que participaron 10 estudiantes y las edades son estas. Un estudiante tenía 22, otro 34, todas estas edades. Entonces, si me dicen calcular la media o promedio, significa que tengo que sumar una a una estas edades y colocarlas aquí. 22 más 34 hasta más 19, todas. Y luego cuento cuántas edades tengo. Se supone que deben ser 10, pero tengo que revisar 2, 4, 6, 8, 10 edades. Entonces divido en 10. Entonces lo que yo hago es sumar todo esto que me da 243 y dividirlo en 10. Me da 24.3. ¿Eso qué significa? Siempre debo hacer una interpretación del valor que me da. Entonces, la edad promedio de los estudiantes que asistieron a la conferencia de ciencia de datos es 24.3 años, ¿sí? Pues esa es la edad promedio, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense que el promedio me va a dar un valor que representa a toda la información que yo he analizado, ¿sí? Bien. Digamos aquí algo relevante. En Excel, usted puede utilizar una función y le escribe igual o más como quiera. Promedio, selecciona los datos y dice, por ejemplo, están entre A1 y A9. Eso significa que las edades están ahí metidas. Y le doy Enter y inmediatamente me va a dar la media. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la media? Esto. Sumar todos los valores y dividir en 10. ¿Sí? Bueno. Entonces, puede ser como una forma de comprobar. Bueno. Otro elemento que necesitamos para analizar ejercicio 3 y 4 es el porcentaje. Entonces, recuerden que el porcentaje es una forma de referirnos a una proporción tomando como referencia el 100. Eso significa que yo digamos, si yo hablo de todos los estudiantes, los considero como el 100%. Y de acuerdo al peso que vaya teniendo cada categoría, por ejemplo, si hablo clasificación de los estudiantes según carrera, entonces voy a hablar de los de administración, contaduría, derecho, etcétera, y voy a mirar dónde se encuentran el mayor porcentaje de matriculados, ¿sí? ¿En qué carrera? Entonces, se representa por el símbolo porcentaje. Se utiliza para comparar cantidades y entender una relación entre ellos, o sea, cuál tiene mayor participación, menor participación. Por ejemplo, si un producto tiene un descuento del 25% de su precio, significa que se ha reducido una cuarta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, vamos a intentar aquí hacer algo. No sé. Aquí. Entonces, eso significa que yo puedo dividir esto en 4 partecitas, ¿cierto? No, me quedaron diferentes, pero esa es la idea. En 4 partes, espere a ver si lo puedo colocar acá exactamente.
no quedaron iguales, debieran haber quedado iguales. 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4. Entonces, cada partecita va a representar el 25%, ¿sí? Entonces, una parte, otra parte, 4 partes. Entonces, significa que la unidad, que en este caso es el producto, está dividido en 4 partecitas, que es todo el 100% del producto, ¿cierto? Entonces, si el 100% es esto, entonces 100 dividido entre 4 me da 25. Eso significa que cada partecita me va a representar el 25%, ¿sí? Cada partecita, ¿sí? Entonces significa que le hicieron este descuento, esta partecita. O sea que el precio vale el 75% del valor original. Bien. Si el 80% de los estudiantes aprobó la tarea 3, ¿qué significa? Puede significar que de 8 estudiantes, perdón, de 10 estudiantes, 8 tuvieron éxito y aprobaron la tarea 3. Entonces, digamos que hay varias formas de entender ese 80%, ¿sí? Entonces, si yo lo hago sobre 100, diría que de 100 estudiantes, 80 aprobaron la tarea 3 y eso estaría analizando el 80%. El porcentaje permite comprender y comunicar de manera sencilla las proporciones en diferentes situaciones. Entonces, digamos que una forma de comparar, por ejemplo, inversiones en la bolsa puede ser a través de porcentajes, ¿no? O mirar cómo se incrementó, cómo se disminuyó el precio de un producto, lo puedo hacer a través de porcentajes. Bueno, entonces aquí un ejemplito, en la UNAD se encuentran matriculados 1.800 estudiantes en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Entonces, estos 1.800 estudiantes están distribuidos así. 500 estudian administración, creo que aquí faltan 100, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí tenemos 500 que estudian administración, 200 que estudian contaduría y 1.000 que estudian negocios. Si hacen falta 100, ¿por qué puede ser? ¿Por qué no los clasifican ahí? ¿Quién me dice? ¿Puede ser otra carrera? Exacto, muy bien. Digamos que a veces sí los pueden clasificar todos, ¿cierto? Pero alguien dice, es que faltan los de economía porque la universidad tiene economía. Eso significa que si yo sumo 500 más 200 más 1.000, me da 1.700. Eso significa que como falta la carrera de economía, tendríamos 100 que están en economía, ¿cierto? Porque estoy hablando de todos los 1.800. Bien. Ahora, me dicen, ¿qué porcentaje de estudiantes está matriculado en negocios? ¿Quién me dice? Entonces, vamos a escribir aquí N como el total de estudiantes, que son 1.800. Bueno, ahí tengo los 1.800. A negocios, bueno, le vamos a dar la letra, negocios internacionales puede ser igual a, entonces en negocios tenemos ¿cuántos? 1.000. ¿Cómo hago para encontrar el porcentaje de estudiantes que están en negocios? Si ya tengo la cantidad total de estudiantes y también tengo los matriculados en negocios. Entonces lo puedo hacer de varias formas, ¿no? Entonces lo puedo hacer diciendo que como una regla de 3, 1.800 estudiantes representan el 100%.
Entonces, 1000 estudiantes, ¿qué porcentaje representan? Ahí estoy expresando una regla de 3, ¿cierto? Entonces dice, bueno, ¿y cómo soluciono esa regla de 3? Entonces, diríamos, x igual, multiplico la diagonal completa, o sea, 1000 estudiantes por 100%. Entonces vamos a escribirlo en paréntesis. 1000, espérate a ver si podemos hacer algo, no, démoslo así. 1000 estudiantes, porque tengo que escribir qué es, lo voy a multiplicar por 100%. Listo, está. O sea, ya tengo la diagonal principal, que es esta. Y lo divido en el resto. Por eso lo coloqué en paréntesis, para dividir en 1800. ¿Sí? Entonces, al hacer la operación, ¿cuánto nos da? ¿Quién lo hace, por favor? Esto nos daría... 55.5. Muy bien, 55.5. Fíjate que, pero aquí me faltó algo, estos son estudiantes, perdón, para que entendamos algo. Si no escribimos eso, puede que no lo entendamos. Entonces, significa que los estudiantes están dividiendo acá. Los estudiantes están dividiendo acá, multiplicando acá y dividiendo acá. Eso significa que esos estudiantes se pueden cancelar, ¿de acuerdo? Entonces significa que el valor queda en porcentaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudiantes acá están multiplicando y están dividiendo, se cancelan las unidades. Eso significa que el 55.5%, creo que está mal ese cálculo. A ver, hagámoslo. Entonces tenemos, hagámoslo. ¿Quién lo hace por ahí? Me dice cuánto da, por favor. Otra vez, revisémoslo por si acaso. Bueno, eso da 55.55. Muy bien. Fíjense que cuando usted tiene estos 55.55, usted puede hacer lo siguiente. Puede utilizar cifras significativas. Siempre una cantidad al final lleva 2 decimales. Si es 5 o superior a 5, usted lo aproxima por encima. Eso significa que es 55.56%. Si este 5 fuera un 4, usted lo deja quietico, ¿sí? Pero aquí como es 5, si fuera superior también aproxima por encima. Entonces ya ahora sí puedo decir que tengo el 55.56% de estudiantes matriculados en negocios. ¿Qué porcentaje se encuentran matriculados en administración? Entonces vamos a llamar administración A. Administración tenemos 500. Bueno, si yo no quiero hacer la regla de 3, entonces yo hablo de algo que se determina como una frecuencia relativa. Y eso también representa una probabilidad, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Entonces, los casos totales se dividen en los casos favorables, que en este caso son A. Voy a escribirlo aquí, A. Los casos favorables se dividen en los totales, que son I. Bueno, entonces eso me dice que es casos favorables dividido en casos totales. Entonces, cuando yo hago eso, los casos favorables son 500. ¿Por qué?
porque hay 500 estudiantes de administración, ¿cierto? Dentro de los totales, perdón, aquí los totales son N, porque son 1800. Entonces, los casos totales son 1800. Y de esa manera vamos a tener como una frecuencia relativa o una probabilidad. Fíjense que en este caso, cuando nosotros hacemos esa división, nos da 0,2777, ¿sí? Entonces alguien dice, pero eso es un valor que no me representa un porcentaje. Entonces usted cuando tiene esa probabilidad o frecuencia relativa, la va a multiplicar por 100 para que le quede en porcentaje. Y entonces significa que corre 2 lugares a la derecha, por 10 y por 100. Entonces le daría 27,77. Y recuerden que cuando ese número es periódico, como en este caso, entonces usted lo puede aproximar a 27,78%. Y puede hacer la interpretación, que puede decir que el 27,78% de los estudiantes de la UNAD, de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la UNAD, están matriculados en administración. Usted lo puede hacer, acuérdense, por regla de 3 o por el concepto de frecuencia relativa o probabilidad, que esa frecuencia relativa la debe transformar a porcentaje multiplicándola por 100. ¿Listos? ¿Sí entendimos o no? Para aclarar un poquito más, no sé. Sí, señora, gracias. Ok, gracias. Ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Eso que acabamos de hacer es con el fin de que tengan herramientas para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, si una empresa de software desea analizar las ventas trimestrales en unidades, pues fíjense que están hablando de ventas trimestrales que va a estar dado en unidades, no estamos hablando de ventas en miles, en dólares, en pesos, nada. Entonces van a estar en unidades y van a haber 4 productos, A, B, C y D. Y va a ser en un solo año. Entonces, significa que tenemos, ¿cuántos trimestres tiene un año? ¿Cuántos? 4, profe. Muy bien. Eso significa que trimestre significa que cada periodo va a llevar 3 meses. Entonces significa que los 12 meses los voy a dividir en 3 y me da 4 trimestres. Bueno, entonces fíjense que si yo hiciera una tabla de contingencia, tendría los trimestres por un lado, venga, hagámoslo aquí, intentémoslo, trimestres sin haber visto nada. Entonces los trimestres los puedo colocar hacia arriba o hacia abajo. Entonces trimestre 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí tenemos los 4 trimestres. Pero no solamente estoy interesado en los trimestres, sino que también estoy interesado en los productos. Entonces yo digo, entonces esto van a ser los productos. Entonces tengo productos, a ver, hagámoslo por acá. A, B, C y D. Entonces, si ven el uso de la tabla de contingencia, ya me va a resumir todo esto. Entonces, fíjense que es como es un solo año, entonces pues solamente voy a tener esta información. Entonces, lleno la tabla de contingencia y puedo analizar más fácil la información. Bueno, entonces dice acá, el gráfico a continuación muestra las ventas trimestrales en unidades de cada producto. Entonces, si yo escribo un valor por acá, eso me está diciendo es cuántos
unidades se vendieron en el trimestre 1 del producto A, ¿sí? Si yo tengo aquí el total, perdón que no estoy escribiendo bien, el total, acá, si yo calculara el total, sumara lo que vendió en el trimestre 1, 2, 3 y 4 del producto A, me va a dar el total de productos A que se vendieron, ¿sí? Entonces, si sumara, por ejemplo, por acá todo lo que dio en 1, entonces, ¿cuántas unidades se vendieron en el trimestre 1? ¿Sí ven? Entonces, quiere decir que una tabla o una gráfica, como la que vamos a ver, me va a dar esa información. Miren, aquí está. Entonces, esta diagrama de barras comparativo me lo dan. Fíjense lo que estábamos haciendo nosotros, dividiendo por trimestres. Y aquí están los productos, número de unidades, pero entonces aquí lo que hicieron fue clasificar por colores los productos. Producto A, azul, producto B, rojo, producto C, verde, azul claro, D, ¿sí? Entonces, aquí está lo que ocurrió en el primer trimestre, segundo trimestre, tercero y cuarto. Vamos a llenar aquí. Si yo sumo todos estos elementos, todos estos, significa que me van a dar las ventas del trimestre 1, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a llenar la tabla y la tabla la lleno para que me quede más fácil analizar la información. Entonces esto es como un insumo adicional. Entonces, del producto C, ¿cuántos elementos se vendieron en el trimestre 2? ¿Cuántos? A ver, vamos al trimestre 2, ¿se ubicaron ya? Y luego van al producto, perdón, volvamos a repetir acá. Trimestre 2, ¿dónde está el trimestre 2? Aquí está. Y el producto es el C, ¿sí? Aquí está. Entonces, C, fíjense que es la intersección, ¿no? Entre 2 y C. Entonces, busco el trimestre 2. Producto C, ¿cuál es? El verde. 65, profe. Muy bien, 65. Vamos a seguir llenando aquí. A ver, llenemos este para que perdamos el hilo ahí. Entonces, en el tercer trimestre voy a mirar cuántas unidades se vendieron del producto D. Entonces, el producto D es el azul clarito. Busco el trimestre 3. ¿Cuántos? 40. 40. Muy bien. Sigamos llenando por acá. Entonces, trimestre 3, producto C. ¿Cuántos? 75. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, aquí nos falta todavía cuarto trimestre y el producto es el C. ¿Cuántos? 80. Muy bien, muy bien. Nos faltaría cuarto trimestre, muy bien, el producto D. ¿Cuántos? 45. Muy bien, 45. 45. Muy bien. Entonces, cuando usted ya tiene toda esta información que le dio esta gráfica, tiene la tabla de contingencia, pero usted le adiciona una columna totales y una fila totales. Entonces, puedo responder, por ejemplo, cuántos productos, cuántas unidades se vendieron en el trimestre 1, en general, cuántas unidades. ¿Y qué diríamos? ¿Mm? 200. Muy bien. Entonces, no me están diciendo de A, de B o de C, sino el trimestre 1, ¿cuántas unidades se vendieron? Bueno, pasemos acá ahora. Entonces, la pregunta que yo debo hacer acá para llenar este total marginal
es en general en el año cuántos productos A se vendieron en el año. Entonces, ¿cuánto diríamos? 215 dice por acá Erika. Muy bien, Erika. ¿Cómo hago? Sumando estos 4 elementos. Esto fue lo que se vendió en el primer trimestre del producto A, en el segundo trimestre del producto A, tercer trimestre del producto A, cuarto trimestre del producto A. Entonces tenemos la suma de estos dos. Me da 110, 165, más 70, 215. Muy bien. Bueno, sigamos acá. ¿Qué preguntaría para llenar ese campo? ¿Qué pregunto para llenar ese campo? ¿Quién me dice? Todos los productos que se vendieron en el segundo trimestre. Exacto. ¿Cuántas unidades? Acuérdense que es importante la variable. ¿Cuántas unidades se vendieron en general, ya sea del producto A, B o C o D, en el trimestre 2? Muy bien. ¿Cuántas se vendieron? ¿Cuántas unidades se vendieron en el trimestre 2 o en el segundo trimestre? 205. Muy bien, 205. Ahora, ¿cuántas unidades se vendieron de cualquiera de los 4 productos en el tercer trimestre? ¿Cuántas? 220. Muy bien, 220. ¿Y cuántas unidades? Cambiémosla por acá mejor, si no, pues no. Entonces, en general, en el año, ¿cuántas unidades se vendieron del producto B? ¿Cuántas? 200. Muy 200. bien, 200, muy bien. ¿Cómo hago la pregunta para rellenar esta celda? ¿Cuántos productos de la Unidades. unidad se vendieron en el año? ¿Cuántas unidades del producto C se vendieron en el año? Muy bien. ¿Cuántas? ¿Cuántas? A ver, ¿quién está por ahí? 290. 290. Bueno, y vamos a llenar esta celdita. Entonces, ¿cuántas unidades del producto D se vendieron en el año? $150. Muy bien, 150. Muy bien. 150. Digamos, ¿cuál sería la pregunta para llenar esto? ¿Cuál sería la pregunta? O sea, ¿Cuál fue ¿sí? el total de productos vendidos durante el año? ¿Cuántas unidades? Muy bien, ¿cuántas unidades? Entonces, según eso, ¿cuántas unidades se vendieron en el año? ¿Cuántas? 855, profe. No, toma bien, ¿No? mira bien a ver. A ver, 856. Ay, no. 800. No, mentiras, 855, profe.
Ujú. 855. Bueno, entonces, aquí tenemos todos los productos, ¿no? Entonces vamos a mirar esta tabla. Digamos que aquí podemos sumar esto y mirar cuántas unidades se vendieron durante el cuarto trimestre, ya sea de producto A, B, C o D. ¿Cuántos tendríamos? ¿Cuántos? 250. Muy bien, 250. muy bien, 250. Muy bien. Bueno, entonces, esta tablita, digamos que uno se podría ayudar también de Excel un poquito. Vamos a mirar dónde está. Aquí está. Entonces, digamos que uno llenó la tabla y después, aquí en Excel, sí están viendo Excel, ¿verdad? ¿Sí ven Excel? Sí, Entonces, yo lo señor. que hice, bueno, Sí, profe. yo lo que hice fue pegar la tabla con lo que llenamos nosotros los valores aquí que teníamos para cada uno de los productos y yo quiero ahora calcular el total. Entonces yo me ubico en esta celda y me ubico en la parte superior derecha. Aquí hay un símbolo de sumatoria. Usted le da un clic. Entonces él le va a decir, ¿quiere sumar estos valores? Yo le digo Enter, ¿sí? Y para revisar le digo F2. Digo, ah, sí, estoy bien. Estoy sumando 50, 60, 55, 70. Otra forma de hacerlo es decirle más suma, paréntesis, y le dice uno que quiere sumar. Yo digo, quiero sumar estos. Y selecciona, ¿sí? Y le da Enter, ¿sí? Si usted lo quiere, como es una fórmula repetida, yo verifico y digo F2, dice, está sumando estos 4 valores. Si yo lo quiero copiar, simplemente lo repliego acá. Y ya, él copió, ¿sí? Y yo digo F2, miremos a ver si está bien, ¿sí? Listo, está bien. Revisemos F2. Está sumando esos 4 valores. Bien. Pues aquí ya sumé todo esto. Ahora voy a sumar todos esos. Entonces le digo autosuma. Me dice, ah, no, yo quiero sumar todos. Entonces le aumento y le digo, quiero desde G4 hasta G7. Y ya está. 875. Bueno, miremos acá. Sumemos. Aquí dice, estoy sumando el 1 y el 1 no corresponde. Entonces vamos a escribirle que esto es F2, primero, un segundo, primer trimestre. Y ya no me tiene en cuenta el 1 porque el 1 corresponde al trimestre. Entonces voy a hacer el cambio en todos. Segundo, tercero y cuarto trimestre. Entonces aquí dan 200. Entonces acuérdense que puedes utilizar el símbolo más o igual para llamar una función. Y le escribe suma, paréntesis, y luego selecciona. Presionando con el mouse, el clic, hasta que no seleccione, no suelta. Dice, esos son los valores que quiero, sí. Cierro paréntesis y ya. Para verificar que está bien le doy F2, ¿sí? Entonces sí, sumó lo que yo quería. Entonces yo digo, no, ya es que eso es repetido. Entonces yo lo que hago es copiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para copiar? Me sitúo en la izquierda, en la esquina izquierda, estoy mal hoy. Estoy ubicada en esta celda, ¿cierto? En la parte inferior derecha, le doy un clic, mantengo presionado hasta donde quiera, ¿no? Y ya me llenó, ¿sí? Entonces yo le digo F2,
Entonces dice, él sumó por ese lado, pero por ambos lados le debe dar exactamente lo mismo. Eso significa que alguna suma de las que nosotros hicimos no están bien. Vamos a mirar cuál es. 235, aquí estaba mal la suma. 235 y ahora sí me da 875. ¿Sí o no? Bueno, entonces revisemos. No sé si quieran preguntar algo de lo de Excel, algo de lo que hicimos, si es necesario repetirlo, repetimos. Digamos que es como una oportunidad también para empezar a utilizar Excel, ¿sí? Vamos a aprovechar y vamos a calcular promedios. Vamos a escribir aquí promedios. Un segundo. Vamos a calcular promedios. ¿Qué promedios puedo calcular? Puedo calcular el promedio de ventas del producto A. Entonces significa que me tengo que ir al producto A, o sea, a esta línea. ¿Sí o no? Más clic como amarillito. Entonces, ¿qué significa? Acuérdense que el promedio es la suma de los valores, este más este más este, ¿cierto? Yo lo puedo escribir acá, pero no me deja. No me deja. Porque como el más es un símbolo que se utiliza para la suma, voy a intentar escribirlo 50 más 60, pero escribámoslo en paréntesis, ¿no? Si ahí no, para que no sea fórmula, no le escribo al comienzo más. Más 60 más 55 más 70. Entonces, si quiero calcular el promedio, tengo que sumar y dividir en cuánto. ¿Quién me dice? ¿En cuánto divido? ¿4? Muy bien, en 4. Vamos a agrandar un poquito eso que creo que sé que no están viendo mucho. A ver, vamos a agrandarlo acá. Ya. Entonces, ahora sí. Entonces, si yo quiero ir a esa misma celda, digo F2 y alguien me dijo E4. ¿Por qué en 4? Porque tengo 1, 2, 3, 4 valores. Esa es la fórmula, ¿de acuerdo? Si yo quiero hacerlo, entonces dice, es la suma, ya tengo la suma, 235. Entonces digo, ahora sí es una fórmula, más 235, y eso lo voy a dividir, o sea, G4 porque esto está en G4, G4, esa es la posición de la celda. G4 dividido en 4, ahí está el promedio. Entonces significa que, espérense un segundo, aquí ampliamos. Amplio. Entonces, el promedio de ventas del producto A. Entonces, en promedio, en el año, se vendieron 58.8 unidades del producto A. ¿Sí? Digamos que uno puede calcular promedios de productos o promedio del trimestre. Entonces, si yo quiero calcular, bueno, aquí también puedo solucionar esta pregunta, control C, la voy a apagar otra vez acá, de la siguiente manera. Entonces vamos a utilizar más y la función promedio. Promedio. Entonces usted escribe promedio, que se la da ahí, véanla. ¿Sí? Usted le da la tecla Tab. Si no encuentra la tecla Tab, es la que está anterior a Q. Y aparece una flecha hacia atrás, una flecha hacia adelante. Si usted la presiona sobre esa función, la copia. Por ejemplo, yo solamente le escribo promedio, pero si la seleccioné, le doy la tecla Tab y él ya escribe la función y abre paréntesis. Y dice promedio de quién. Entonces yo digo de estos valores. Entonces ya lo único que tengo que hacer es cerrar paréntesis. ¿Sí ven? Entonces lo que está leyendo es la celda C4 a F4. Fíjense que estoy acá C4, D4, E4 y F4. Todas están en la fila 4, por eso son 4.
y va cambiando la columna porque cada valor va cambiando de columna. Entonces ya le doy Enter. Fíjense que los dos valores son iguales, tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces recuerden escribir la interpretación. En promedio en el año se vendieron 58.8 unidades del producto A. Bueno, pero también puedo calcular un promedio en cuanto al trimestre, ¿sí o no? Vamos a cambiarle el colorcito. A ver, entonces, si quiero determinar, entonces encontrar el promedio de unidades vendidas en el primer trimestre. Fíjense que no especifica que sea un trimestre particular, un producto particular. Especifica solamente el trimestre, primer trimestre. Eso significa que voy al trimestre 1 y voy a encontrar todos los productos, todas las unidades que se vendieron de los productos A, B, C o D. Vamos a hacer. Vamos a escribirlo acá. Entonces, aquí tengo el trimestre 1, producto A, producto B, producto C y producto D. Eso significa que tengo que sumar esos valores. 50, 50, 70 y 30. Ya voy para allá. Ya voy a calcular la diferencia. Hasta ahora estoy explicando cómo puedo utilizar la tabla de contingencia para hacer más fácil el ejercicio. Entonces voy a sumar. A ver, significa que tendría que sumar 30 más, más 30. Aquí está el trimestre 1. 50 más 50, 50 más 50 más 70 más 30. ¿Sí o no? Esos son los que debo sumar para saber cuál es el promedio de unidades vendidas en el trimestre número 1. Entonces la sumo y nuevamente, como hay 1, 2, 3, 4 valores, la divido en 4. Voy a copiar esto que escribí acá, aquí abajo, para que nos quede acá. Control V. Listo. Entonces, ahí están los valores que debo sumar y dividir en 4. Entonces, si yo utilizo la función para calcular el promedio, o si hagámoslo despacito, si lo digo por la suma, entonces sería promedio de unidades vendidas en el trimestre 1. Sería la suma, que es esta, dividido en 4 productos. 4. Entonces, aquí no la hicimos. Entonces, aquí la suma, ¿cuánto me da? Entonces, miremos la suma, ¿cuánto nos da? 50, la suma de estos valores. ¿Sí o no? Entonces, usted puede escribir si no quiere utilizarle la función, más más este. ¿Listo? Y da Enter. Y de esa manera encuentra la cantidad total. ¿Sí? Entonces dice, no creo que sean 200. Entonces dice, la suma, que es 200, la va a dividir en los 4 productos. ¿Sí? Fíjense que si usted no le escribe el símbolo más o igual al comienzo, pues no lo va a entender que sea una fórmula. ¿Sí ven? Entonces, ahora sí tiene 50. ¿Sí? Recuerden que si usted quita, ¿sí? Le va a dar lo que usted copió. Pero si quiere que ejecute esa función, le tiene que dar al comienzo, puede ser el más o el igual. ¿Sí? Entonces ya tiene 50, que es este mismo 50. Esta es la cantidad total, ¿no? La suma total. Suma. Y este sí ya viene a ser el promedio. Entonces, ¿qué significa? Que en promedio, en el trimestre 1, se vendieron 50 unidades, ya sea del producto A, B, C o D. Ahí están mezcladitos todos. ¿Listo?
Bueno, entonces acuérdense que usted puede leer, le hacen una pregunta. Voy a hacer unas preguntitas sobre la tabla. A ver, atentos. A ver, entonces, me dicen que repita la última parte. Entonces voy a borrar esto para hacerlo otra vez. Entonces yo voy a hacer el promedio. Aquí ya copié qué es lo que voy a hacer, ¿cierto? Entonces digo, voy a hacer la suma, voy a hacerlo directo. Voy a hacer la suma de los valores. Entonces no voy a utilizar función ni nada. Entonces, ¿qué valores me sirven? Más, 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 Cierro paréntesis. Porque si yo no cierro paréntesis, resulta que solamente va a dividir el último valor. Entonces yo quiero que toda esta suma la divida en 1, 2, 3, 4 valores. Y aquí estaría nuevamente el promedio de unidades vendidas en el trimestre 1. ¿Cuántas? 50 unidades. Si la quiero hacer con la función, entonces, ¿qué le digo? Más la función promedio, la encuentro, la selecciono, le doy la tecla Tab, luego selecciono los datos que quiero calcularles el promedio, cierro y ya. ¿Sí? Fíjense que es más directa si utilizo la fórmula de promedio. ¿Sí? Si usted quiere revisar, se ubica en la celda, le da F2, dice estoy haciendo bien, promedio de C4, C4 a C7. ¿Sí? Entonces está bien. Entonces el promedio es 50. ¿Qué puedo concluir? Que en promedio se vendieron 50 unidades en el primer trimestre del año. Bueno, entonces ahora sí las preguntitas. A ver, ¿cuántas unidades se vendieron del producto B en el año? ¿Quién dijo? 200. Muy bien. Bueno, otra pregunta. En el primer trimestre del año, ¿cuántas unidades del producto A se vendieron? $50. No, vuelvo a repetir. Bueno, en el primer trimestre del año, ¿sí? ¿Cuántas unidades del producto A se vendieron? ¿Cuántas? 235. No, mira, vamos a responder esa. 140, No, tampoco. 145, ¿no? 55, mira por qué. Ah, ok. Entonces, el tercer trimestre está acá, del producto A, acá. O sea, la intersección entre el trimestre y el producto, porque dice, ¿cuántas unidades se vendieron en el tercer trimestre del producto A? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántas unidades se vendieron en el cuarto trimestre del año? Fíjense que es marginal porque solo habla de una característica. 250. Muy bien, perfecto, esa es. Muy bien, Cristian. Vamos a hacer otra pregunta, a ver si la responden. En el segundo trimestre del año, ¿cuántas unidades del producto se vendieron? 65. Muy bien, ¿sí ven? Entonces, a veces le hablan de las dos variables, trimestre y producto, como en este caso, ¿sí? El segundo trimestre, producto C, ¿sí? Pues si hay relación, pues relaciono. Pero si me hablan marginal, pues solo respondo el total. Bueno, otra preguntita más. ¿Cuántas unidades se vendieron en el año del producto C? $290. Muy bien, muy bien. Muy bien, Cristian. 290. Bueno, última pregunta.
¿Qué significa este 80? ¿Este 80 qué significa? Las unidades que se vendieron en el cuarto semestre del producto 12. Muy bien, perfecto. Entonces ya creo que entendieron esta que muy bien, que es esta tabla de contingencia. Entonces fíjense que resume mucha información y puedo hacer las cosas más rápido. Entonces vamos a mirar, volvamos a nuestra presentación. Entonces aquí ya tenemos todo lo que hicimos, cómo se obtuvo la tabla. Y aquí van a venir las preguntas. ¿Qué porcentaje? Entonces vamos a escribir esa preguntita. A ver, vamos a hacerlo acá. Bueno, vamos a escribirlas por acá. Ya puedo borrar esto. Un momentico, borramos esto. Para que no nos molesten. Y vamos a escribir la preguntita por acá. A ver, no, esa no era. Eso estaba por acá. No están más. Eso está acá. Aquí está. Entonces, bueno, ¿qué porcentaje? Vamos a copiarla para que nos quede un poquito más claro. Voy a escribir qué porcentaje. ¿Qué porcentaje del total de ventas corresponde al cuarto trimestre? Bueno, entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Qué porcentaje del total de ventas corresponden al cuarto trimestre? Entonces, ¿dónde está el cuarto trimestre? ¿Cuántas unidades se vendieron en el cuarto trimestre? $250. Muy bien. 250. Muy bien. Voy a ayudarles con otra idea. ¿Cuántas unidades en total se vendieron? Acuérdense que todo está en unidades, ¿no? ¿Cuántas? ¿Cuál fue la venta total de unidades durante el año? 875. Muy bien. 875. Muy bien. Y ahora, con esos dos valores, o sea, usted supo cuánto se vendió en el cuarto trimestre, cuánto se vendió en el año, y quiere saber qué porcentaje representa este 250 sobre este 875. ¿Qué haría? ¿Quién me dice? ¿No? No, no, no. No lo Entonces, escuché bien, ¿me acuérdense puede que, repetir, profe, por favor? señor, No se escuchó bien, ¿me puede repetir, por favor? claro que sí. Entonces, fíjense que aquí tienen los 250 que se vendió en el cuarto trimestre y las ventas totales. Entonces, lo que le están preguntando es el porcentaje, ¿cierto?, que representa este 250 del cuarto trimestre sobre el total, que es 875. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que usted puede hacer regla de 3, ¿no? Pero si no quiere regla de 3, coja y escribe casos favorables 250 que favorecen ¿qué es lo que está buscando? Las ventas totales. ¿Sobre cuántas? Las ventas favorables, es decir, las del cuarto trimestre, sobre las ventas totales. 875, ¿sí? Entonces
Entonces lo vamos a hacer más 250 sobre 875, 0,3. Entonces acuérdense, aquí estoy aumentándole los decimales porque aparecía solamente un decimal. Entonces, acuérdese que esta es una frecuencia relativa. Usted la va a pasar a porcentaje simplemente multiplicándola por 100. El resultado que le da ahí es un porcentaje. ¿Qué significa este porcentaje? Que les faltó a algunos escribir la interpretación. ¿Qué significará? ¿No? A ver, intenten. ¿Cómo respondo? ¿Esto qué significa? Que 28.57% de las unidades vendidas durante el año fueron del cuarto trimestre. O sea, es cuánto representa las ventas del cuarto trimestre sobre el total. Por eso es lo que se vendió en el cuarto trimestre sobre lo que se vendió en total. Acuérdense que son unidades. Divido las dos, acuérdense, me da una frecuencia relativa, pero esa la multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. ¿Sí? ¿Estamos con la interpretación? Sí, profe. Volvemos a repetir si acaso la interpretación. El 28.71% de las ventas durante el año fueron en el trimestre 4 o en el cuarto trimestre, como lo quieran expresar. Bueno, veamos entonces otra vez acá, que hay otra pregunta. Entonces vamos a copiar esta para que nos favorezca hacerlo con el Excel. Acá lo vamos a copiar. ¿Qué producto tuvo mayor promedio de ventas durante los 4 trimestres? ¿Y cuál fue su promedio? Bueno, seguimos acá. Listo, esa es la pregunta. Entonces, ¿de qué están hablando? De los productos y del promedio. Entonces, significa que, y eso lo voy a ejecutar en los 4 trimestres. Entonces, voy a hablar de los productos, es decir, de A, B, C y D. Y voy a meterme aquí con una casillita adicional a la cual le voy a calcular promedio. Le voy a calcular el promedio y lo voy a llamar promedio también. ¿Listo? Entonces voy a calcular, acuérdense que estos son los totales, entonces esos totales no los puedo meter en el promedio porque hacen parte del total, entonces hagamos el promedio. Entonces lo puedo hacer con el número total, o sea, suma de 50, 60, vamos a hacerlo completo el primero. Producto A, 50 más, selecciono, más, selecciono y él me va indicando dónde está, en cada celda, más. Cierro y dice cuántos estoy vendiendo. Ah, está en 4 trimestres, dividido en 4. Está el promedio. Lo puede hacer o lo puede hacer con la función, acuérdense, promedio, selecciono con la tecla Tab, selecciono los datos que quiero calcular el promedio. Estos 4. Cierro y ya está el promedio. ¿Sí? Si ya, como sé que es la ejecución de la misma fórmula, sobre el mismo rango, ¿cierto? Hacia abajo, entonces lo que hago es ubicarme en la celda
en la parte inferior derecha y replicar. Entonces con el mouse me voy desplazando y presionando hasta que llegue a donde quiera. Y ahí ya suelto, ¿sí? Entonces aquí me va a dar los promedios, ¿cierto? De cada uno de los productos, ¿cierto? Entonces significa que, a ver, vamos a agrandar esto porque no se achicó. Si hay preguntas las vamos aclarando. Vuelvo a repetir acá, F2, entonces sumar. Como voy a determinar el promedio de unidades vendidas del producto A, ¿qué hago? Sumar. Lo que se vendió en el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Es decir, 50, que está en la celda C4, lo que está en la celda, perdón, D4, pero ya cerré acá. Solamente puedo seleccionar. Si oprimo ya se pierde. E4, que es 55, y F4, ¿sí? Entonces, si yo voy tecleando y voy adicionando el signo suma, él va colocando y digo dividido en 4, ya está. Para el otro lo que hicimos fue utilizar la función promedio. Si yo quiero ver los componentes de una celda más fácilmente, simplemente le doy F2. Y él me dice, usted calculó el promedio entre C5 y F5 sobre esta fila. Dice, ah, está bien. Entonces yo puedo revisar el otro, F2. Va, mire que él está seleccionando, si ve aquí hay azul, y aquí está seleccionando el azul. Bueno, entonces significa que en promedio se vendieron 58.75 unidades del producto A, 50 unidades del producto B, 72.5 unidades del producto C y 37.5 unidades del producto D. Entonces, tenía que calcular estos promedios, los escribo. ¿Sí? Entonces lo voy a copiar acá. Le digo control C. Le digo aquí control B. Ah, pero fíjense que como cambié de celda me toca pegado especial valores, si no, no pega, ¿sí? Porque es una fórmula, ¿sí? Entonces, cuando es una fórmula, usted le dice control C, pero después cuando va a pegarle a buscar pegado especial valores. ¿Sí ven aquí? 1, 2, 3. O si no, buscan la función y ya aparecen los valores. Entonces, estas son las del producto A, entonces sería promedio de unidades del producto A. Copiemos y simplemente cambiamos la letra. Producto B, producto C y producto D, ¿sí? Entonces, este es el promedio, ¿cierto? Son promedios, que usted lo puede hacer manual, lo puede verificar por Excel. Lo importante es que lo que entienda, ¿sí? Entonces, ya calculé los promedios de todos, ¿sí? Entonces, ya ahora voy a decir, concluir, ¿qué producto tuvo mayor promedio de ventas durante los 4 trimestres y cuál fue su promedio? Entonces, ¿cuál producto sería? El C, 72. Muy bien, muy bien. El producto que tuvo mayor promedio de unidades vendidas es el producto C con un promedio. Bueno, eso lo puedo escribir antes o describirlo abajo. De 72,5, ojo, unidades, ¿sí? Bien, entonces el que le seguiría sería el producto A. Entonces significa que esos productos
deben estar en el stand. Digamos que debe uno tener un mayor inventario porque son los productos que más se venden. En cambio, el producto D se vende muy poquito con respecto a los otros tres. Bueno, entonces fíjense que una tabla de estas me brinda mucha información para la empresa para poder saber qué puedo hacer, ¿no? Si sigo comprando inventario o qué hago, ¿no? Si tengo, por ejemplo, unos ingresos adicionales, digo, sé que en el primer trimestre es donde más, en el cuarto trimestre es donde más se vende, entonces ya me voy anticipando para las ventas del próximo año, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos nosotros aquí con nuestra presentación. Entonces, esta ya la respondimos. Voy a copiar de todas maneras la pregunta. ¿Sí? Para que nos quede. ¿Qué porcentaje del total de ventas representó el producto B durante el año? Bueno, entonces ya tenemos la pregunta, ¿no? ¿Qué porcentaje del total de ventas representa el producto B durante el año? Entonces, ¿qué necesito como insumos? ¿Quién me dice? Mirar en la tabla, ¿qué voy a mirar? ¿Aló? El total de venta de las unidades B Muy bien, y total de dividido el ventas. total de todos los productos. Muy bien, producto B, de unidades de falta acá. Y el total de ventas, muy bien en general. Listo. Entonces nos vamos a la tablita. Total de unidades del producto B. ¿Cuántas? 200. ¿Cuántas? Muy bien, 200. Muy bien, 200 unidades. Acuérdense que aquí le escribimos unidades para que no se nos olvide que son unidades. Y total de ventas en general, porque mire aquí dice, ¿qué porcentaje total de ventas representó el producto B durante el año? Entonces, quiere decir que hoy, de los productos vendidos, las unidades vendidas del producto B, ¿cuántas unidades? 200 sobre el total, 875. ¿Y luego qué hago? Entonces, dividir estas dos, ¿cierto? Entonces me daría 200, bueno, ahí escribo como para que quede el indicativo y ahora sí lo ejecuto. Entonces va a ser 200 dividido en 874, enter. Acuérdense que es la frecuencia relativa y una frecuencia relativa siempre está entre 0 y 1 y para que se convierta en porcentaje lo único que hago es multiplicarla por 100 y ya me queda ese valor de porcentaje. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Profe, es 874 o Ah, 875. sí, muy bien, sí, sí, señorita. Bueno, lo demás está bien porque como lo copié, ya. Aquí está, F2, listos, ya ahora sí. ¿Qué significa ese 22.86? Acuérdense que nosotros decíamos que por cifras significativas lo aproximábamos al siguiente decimal. ¿Por qué? Porque este decimal, tercer decimal, es mayor o igual que 5. En este caso es mayor. Entonces lo aproximamos a 6. Y la interpretación nos faltaría. ¿Quién me dijo la interpretación?
El porcentaje de total de ventas del producto B durante el año es 22,86%. muy bien, está perfecto. Bueno, nos vamos a ir entonces, ya tenemos las respuestas. Nos vamos para el siguiente ejercicio. Una ONG sin fines de lucro está llevando a cabo un proyecto para analizar la situación escolar en una zona rural del departamento del Valle del Cauca. Durante 6 meses han recopilado datos de la matrícula escolar, la asistencia a clases y el acceso a recursos educativos. Aquí ya tenemos las 3 variables, ¿sí? Acuérdense que tenemos 3 variables, que es matrícula, que es esta, asistencia a clase y acceso a recursos educativos. Tengo 3 variables que voy a analizar sobre estos estudiantes. Ahora necesitan analizar los datos para identificar el área de enfoque, priorizar acciones para aprobar las necesidades de la comunidad. Entonces significa que con esa basecita de datos, aunque es muy pequeña, puede uno llegar a tomar decisiones, ¿sí? Para saber qué puede hacer. Bueno, aquí está la base de datos, ¿sí? Entonces significa que están los meses, hay 6 meses, entonces se analizó mes por mes qué ocurrió con cada una de las variables. Por ejemplo, en el mes 1 se matricularon 100 estudiantes, la asistencia de esos 100 estudiantes fue del 80%, de los 100 significa que asistieron 80, 20 dejaron de asistir, ¿sí? Y la calificación de acceso a recursos educativos fue de 4, ¿sí? Bien. Por ejemplo, entonces aquí tenemos, fíjense que aquí tengo como una tabla de contingencia en realidad, ¿sí? Y tengo el análisis de cada una de las variables, ¿sí? Que es matrícula escolar. Entonces yo de qué digo, este 120, ¿qué significa? Que 100 estudiantes se matricularon en el mes 4, ¿sí? Bueno, aquí está la asistencia. ¿Qué significa? Que en el 6º mes se matricularon 130 y asistió el 92%. Fíjense qué es lo que está pasando con la asistencia. A medida que pasa el tiempo, el estudiante se da cuenta que es muy importante asistir a clase. ¿Por qué veo eso? Porque veo que fue incrementándose la asistencia a clase. ¿Qué veo aquí en la calificación de acceso a recursos educativos? También, por ejemplo, esto, fíjense que también a medida que pasa el tiempo, aumenta la calificación a recursos educativos. Eso que significa también que como asistieron a clase, entonces los estudiantes también pueden acceder más fácilmente a esos recursos educativos y la calificación se va incrementando. Bueno, entonces, siempre que uno tenga una serie de datos, lo primero que tiene que hacer es analizarlos. ¿Qué son? ¿A qué corresponden? Antes de empezar a mirar las preguntas, ¿sí? Entonces, aquí hacen unas preguntitas. Esas preguntas yo las voy a pasar a Excel para que me quede más fácil completarlas, ¿vale? Bueno, aquí las tengo también, voy a pasarlas para allá, para que me quede más facilito. Y la voy a pasar para acá, a ver dónde está, sí, aquí está. Control V, listo. Vamos a achicar esto. Chico. Achiquemos por allá. 14, ya está. Dice la primera pregunta. Vamos a quitar esta de acá un segundo. Control V. Bueno. ¿Cuál fue la matrícula escolar promedio durante el año en la comunidad? Pues aquí me piden calcular un promedio de la matrícula, ¿cierto? Y ese promedio de la matrícula, pues me tengo que enfocar a la matrícula escolar, o sea, estos datos.
Eso significa que tengo que calcular la suma. Vamos a escribir la suma de una vez aquí. Entonces tengo que sumar 100 más 110 más 115 más 120 más 125 y más 130. ¿Y eso lo divido en cuánto? ¿Quién me dice? ¿Y por qué? En 6, porque son Por- 6 meses. Muy bien, porque son 6 periodos. Muy bien. Listo, ya está. Entonces vamos a utilizar aquí al Excel que me sume esto. Entonces le digo sumar, sumas. Acuérdense que la selecciona con la tecla Tab, selecciona los datos, cierra y le da el total. Esta es la suma. Esta es una suma. Acuérdense que es la suma. Entonces, si yo quiero hacer el promedio acá, entonces le digo, ¿qué pasó? No sé qué pasó. Vaya. La suma ya es 700, entonces yo digo, esto, puedo escribir acá, 2, es igual a 700 dividido en 6, ¿cierto? Entonces ahora hago aquí 700 dividido en 6. Eso significa que la matrícula promedio durante esos 6 meses fue de 116.67 estudiantes. ¿Sí? Es el promedio de estudiantes matriculados durante ese periodo escolar. Dice aquí, ¿cuál fue la calificación promedio de acceso a recursos educativos en la comunidad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar esto y dividir en 6. Lo vamos a hacer más directo para que se acuerden de la otra fórmula. Entonces, primero vamos a hacer la suma. La suma, acuérdense que lo pueden utilizar con el símbolo de suma sin escribir la función 39. Entonces será promedio de calificación y entonces le vamos a dar. Entonces, ese valor que teníamos, que ¿cuánto nos dio? 39, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer aquí. Lo voy a seleccionar 39 y divido en 6 porque son 6 periodos académicos. Bien, entonces la calificación promedio sobre el uso de recursos educativos es de 6.5. Listo. Pero usted la puede hacer con el promedio. Aquí puede calcular promedios. A ver, vamos a calcular aquí promedios. Calculemos el promedio de acá. Entonces solamente le dicen la función promedio, selecciona los datos y ya. Tiene el promedio que le dio lo mismo. Mire. El mismo debe estar acá y acá. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a calcular el promedio de este. Lo puedo copiar o lo puedo hacer. Promedio de estos valores. Listo. 6.5. ¿Qué fue lo que nos dio? ¿Sí? Entonces, a ver, otro color. Y promedio. Listo. Ahora dice, ¿cuál fue? Espérate, a ver, miremos las preguntas. ¿Dónde estamos? Acá. Entonces, ya hicimos cuál fue la matrícula escolar promedio durante el año en la comunidad. ¿Cuál fue el porcentaje de asistencia a clase promedio? Acuérdense, el porcentaje promedio, entonces nos falta esa, ¿no? ¿Cuál fue la calificación promedio de acceso a recursos educativos? Ya está, me falta esta. Entonces, esta es la que falta. ¿Cuál fue el porcentaje promedio de asistencia a clase? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién dice? A ver. ¿Ah? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, entonces vamos a hacer aquí. A ver, dice una pregunta para el evento.
Entonces, vamos a calcular el porcentaje. A ver acá, porcentaje. O sea, que representa cada uno de estas asistencias. Porcentaje, ese no es porcentaje de asistencia a clase, bueno, de asistencia a clase, sí. Aquí están los porcentajes de asistencia a clase, ¿no? Ya tienen los porcentajes. Aquí están los porcentajes. Entonces, la asistencia, fíjense que nos damos cuenta que no está en cuántos estudiantes asistieron, sino que aquí ya está dada en porcentaje, ¿sí? Como ya está en porcentaje, quiero calcular el promedio de estos porcentajes. Entonces, lo que hago es escribir nuevamente promedio de todos estos valores y me da 86%, ¿sí? Entonces, usted puede hacerlo lo mismo. Entonces dice porcentaje de asistencia, vamos a escribirlo así. De asistencia a clase. Entonces, digamos que si no existiera esta columna, usted tendría que calcular cuánto representa cada uno de estos valores con respecto a estos 700. Y le daría este valor. ¿Sí? Vamos a mirar a ver si es cierto o no. Entonces sería 100 dividido en 700. No representa ese valor. Bueno, ahí dice que es el 80% del total, debe ser sobre los 12 meses. Bueno, entonces, eso significa que el porcentaje de asistencia a clase promedio, entonces se va a calcular sobre la suma de estos porcentajes y dividiendo esa suma entre el total de meses. Entonces, sumemos eso primero. Me da 516. Sería la suma, 16%, ¿cierto? Entonces, después de tener esa suma, lo que nosotros debemos hacer es dividir la cantidad de periodos, que son 6. Bueno, lo dejamos indicado y ahora sí lo hacemos. 516 dividido 6. Dividido 6. Recuerden que ya tienen aquí un promedio. Entonces quiere decir que el porcentaje promedio, ¿cierto? Porcentaje promedio de asistencia a clase durante el año lectivo es de 86%, ¿sí? Acuérdense que esto se va a dar en porcentaje y es un porcentaje promedio, ¿sí? No sé si tengan alguna inquietud o algo que quiera que les aclare adicional, ¿no? Díganme, por favor. ¿Hay algo más? Por el momento no. Vale, gracias. De todas maneras, sigo pendiente por ahí. Bueno, recuerden que el foro, si usted participa en el foro, usted va a tener sus puntos adicionales en la tarea. Entonces, no vaya a perder esa oportunidad, participe en el foro. Y también la actividad complementaria les va a dar punticos. Entonces, algunos tenían duditas. Ya ahorita miramos. A ver, entonces, alguien me decía sobre la diferencia. ¿Qué diferencia quiere saber, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a mirar aquí una diferencia que dice, no me acuerdo, creo que fue City. Entonces, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo,
Si yo analizo el mes 1, Erika, gracias. Y el mes 4, ¿sí? A ver, mes 1 y mes 4. Entonces, y voy a analizar el porcentaje de asistencia, ¿sí? Pues aquí ya tengo el porcentaje de asistencia, ¿sí? Entonces, quiero mirar qué diferencia hay en la asistencia en los dos periodos. Entonces, ¿qué puedo ver? Puedo ver que en el mes 4 asistieron más estudiantes, ¿sí? Si yo hago la diferencia, tengo que hacer del mes 4 menos el mes 1. ¿Y qué puedo concluir? Este 7% me está indicando que en el mes 4 asistió 7% más estudiantes que en el mes 1, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, yo hago la diferencia y digo, ¿sobre cuál recae esa diferencia? En este caso, como yo hice mes 4 menos mes 1, dio positivo, significa que un 7% de estudiantes asistió asistió al periodo, al mes 4 con respecto al mes 1, ¿sí? Por ejemplo, si lo hago con respecto a recursos. Recursos, miremos el mismo periodo. Entonces, fíjense que me toca hacer del mayor al menor, o sea, del mes 4 al mes 1. Entonces, 7 menos 4 me da 3. Significa que la calificación en el periodo 4 fue 3 unidades más que en el mes 1. ¿Sí ven? O sea, simplemente es mirar de dónde voy a dónde voy. No puedo decir que fue mejor en el mes 1, por eso yo digo que tuvo 4 unidades más en el mes 4 respecto al mes 1. ¿Sí? Si, por ejemplo, voy del mes 4, no, que siempre va aumento, del mes 4 al mes 6. Entonces, fíjense que la diferencia, el valor está en el mes 6. Entonces, yo lo que tendría que hacer es la diferencia del mes 6 menos el mes 4. ¿Y qué estoy diciendo? Que en el mes 6 asistió un 5% de estudiantes más, ¿cierto? Que el mes 4. Vuelvo a repetir. En el mes 6 asistió un 5% más de estudiantes que en el mes 4. ¿De acuerdo? Preguntitas. ¿Sí está bien o algo más? Entonces, acá les estoy hablando de la actividad complementaria de esta tarea 4. Lleva 20 puntos, no es tan difícil de llevar a cabo. Usted lo puede hacer con eventos asincrónicos o sincrónicos, no importa. Yo les mandé en Teams un listado de links a futuro o del pasado, o sea, de los que ya se ejecutaron o los que se van a realizar. Nombre del evento, nombre del expositor. Entonces, si hay varios expositores, el que más le llamó la atención. ¿Cuál fue el objetivo del evento? ¿Qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas al evento? Ese resumen debe llevar máxima 300 palabras, mínima 200. Adicionar 3 pantallazos donde se evidencie que participó de forma sincrónica o asincrónico en la conferencia, charla, taller, congreso, workshop, con relación a las matemáticas aplicadas a la ingeniería u otras disciplinas. Fíjense que es fácil, pero les toca tomarse un tiempito para mirar, ¿no? Para ver, para escuchar y ir teniendo en cuenta qué es lo que deben hacer, ¿sí? Eso lo deben anexar a la tarea, así como está resumido acá, ¿sí? Aquí yo les anoto eventos asincrónicos, o sea que ya se ejecutaron,
Aquí hay otros que yo ya se los anoté en Teams para que puedan hacerlo, ¿sí? Puedan hacer su actividad. Otra recomendación, les decía que el foro es importante. A veces se pierden los puntos del foro por no participar. Imagínense aquí ya, 20 fáciles de obtener, otros 20 del foro fáciles de obtener, son 40, que son 40 punticos, que adicionan a la nota, a todo lo que usted aprendió, a todo lo que usted participó. Estimados estudiantes, no sé si tengan alguna otra inquietud, algo que yo pueda orientarles, ayudarlos. Profe, digamos, en mi caso no me puede registrar en asistencia ahí como hago para ganar los puntos. Ay, yo no sé cómo se hará ahí. No sé, se pierde. Y eso es triste porque la vez pasada también perdí varios estudiantes, entonces a veces dicen que no asisten a CIPAS, pero resulta que es que no se puede adicionar o no se encuentra la asistencia para que ustedes se puedan registrar. De todas maneras, yo consulto. Cristian, al fin, ¿sí te pudiste inscribir? No, señora profe, no encontré el fin. Profe, Profe, a mí me pasó lo mismo. profe, a mí me apareció, pero el día de ayer para inscribirme y ahorita me aparece que ya estoy confirmada, pero aparecía, era el día de ayer. El día de hoy ya no me aparece nada, me aparece es como tal, en el CIPA me aparece confirmada asistencia. Ah, caramba. Sí, ayer pasó lo mismo, me apareció, sí. Sí, tú me preguntaste, Cristian. Voy a preguntarle a la directora a ver por qué será que no quedan ustedes ahí registrados. Les agradezco mucho su asistencia. Estaré pendiente de ustedes para apoyarlos en la entrega de su tarea 4, que ya es la última entrega, ¿no? Ya después queda como un examen. Entonces, seguimos pendientes. Un abrazo para cada uno de ustedes y gracias por la asistencia. Muchas gracias igualmente, profe. Gracias, Muchas gracias, Gracias, profe. profe, hasta luego. Gracias, Chao, profe. Gracias. que estén muy bien. Chao, Diana. Livia, si quieres, ya puedes parar la grabación. Ah, sí, gracias. O si no, la vez pasada Sí, me sí, pasó se me que demoró olvidó. como 5 horas. Sí. Pero no aparece ahí donde dice grabación, esto no, No, dale ahí donde dice más. donde dice Más más. en Ah, los ya, donde punticos. dice más. Grabar y transcribir, detener grabación. Encuentro grabar ah, sí, ya, ahora sí. Ya. Detener.